Educación en Panamá durante la dominación colombiana. Época departamental del Istmo, que compone desde 1822 hasta 1855. Tenemos que en este periodo se dieron ciertos avances en la enseñanza del Istmo. En 1824 se fundó el Colegio del Istmo. Su director fue el padre cartagenero Juan José Cabreras. Próximamente este colegio fue elevado a categoría universitaria. Su sistema educativo cumplía más o menos con los intereses fundamentales de la época. Luego, en 1836 se dio apertura a las escuelas primarias en Panamá. Ese mismo año se crea la primera escuela primaria de niñas, llamada Nuestra Señora de la Asunción. Al año siguiente, en 1837, se creó otra escuela primaria de niñas. De esta manera, intentando dejar claro que la educación pública no solo pertenece a los hombres. En 1844 ya había 131 escuelas con una matrícula de 2.069 alumnos. Era el 74% estaba en la ciudad. Sumándole a esto problemas políticos y falta de docentes, la apertura de escuelas era cada vez más difícil. En 1847 se fundó la primera escuela normal en Panamá. Esto daba solución a la escasez de instructores. Luego, en el 53, se funda en Santiago de Veraguas la Escuela Superior Lancrastiana. En esta se les permitía a los alumnos avanzados apoyar a los maestros en la educación del resto de los alumnos. Ahora, vamos a Estado Federal de Panamá, que se compone desde 1855 hasta 1885. Gracias al doctor Justo Arosemena, mediante el artículo primero de la Constitución de 1855, se denominó a Panamá Estado Federal. En 1872 se funda la Escuela Normal Nacional de Varones. Esto debido a que con tan solo 33 maestros graduados no era posible cumplir con la demanda de estudiantes. En 1873, mediante la Ley 14 del 20 de noviembre, se podrá dedicar una mayor atención a la educación panameña. En 1877 se crea la Escuela para Adultos, teniendo como principal constituyente a don Manuel José Hurtado. Y luego, en el 78, se crea la Escuela Normal de Institutoras. Esta escuela logró graduar una docena de institutoras. Ahora vamos a Departamento Nacional, comprendido entre 1886 y 1903. La Constitución de 1886 hace que el régimen centralista de Colombia acabe con la relativa independencia que poseíamos. En este régimen, todos los logros educativos que logramos y que se habían conseguido se fueron perdiendo hasta el año 1898. En este periodo, solo se lograron crear unas cuantas escuelas debido a los esfuerzos ismeños. Entre ellas están la Escuela de Centro de las Mujeres, el Colegio Superior, La Razón, el Colegio de San José, y entre 1886 y 1890 hubo un colegio privado, el Istmo. Se fundaron dos en la ciudad de Panamá y este periodo se desarrolló un desarrollo educativo muy lento y finalmente fueron frustrados con el inicio de la Guerra de los Mil Días. Análisis por periodo, fortalezas y debilidades. Departamento del Istmo, desde 1822 hasta 1855. Se tiene que las iniciativas educativas eran tempranas. Se mantuvieron algunas escuelas elementales heredadas de la época colonial, influencia de ideas ilustradas. Las ideas liberales de la época impulsaban una visión educativa como derecho ciudadano. Entre las debilidades tenemos que un bajo acceso a la educación. La mayoría de la población era analfabeta. La educación era un privilegio para las élites solamente. La falta de inversión estatal. No había una política educativa clara ni recursos suficientes para expandir o mejorar la educación. También un control clerical. La educación estaba fuertemente influenciada, lo que limitaba eh, acceso a contenidos científicos, entre otros. Una explicación de esta época puede ser que durante este periodo la educación era vista como una responsabilidad privada de la Iglesia o del Estado. Existía una voluntad de educar, pero sin un sistema organizado ni presupuestado. Estado federal, que se comprende desde el 1855 hasta 1886. Entre las fortalezas tenemos que había una mayor autonomía educativa. Al ser Estado federal, Panamá podía tomar decisiones propias. Había creación de instituciones, se fundaron nuevas escuelas, se intentó establecer un sistema educativo más formal y leyes educativas. Se promovieron algunas leyes orientadas al desarrollo de la educación laica y pública.
Entre las debilidades teníamos la desigualdad regional, las zonas rurales no tenían educación, inestabilidad política, los conflictos internos y guerras civiles afectaban la continuidad de los proyectos educativos y la falta de profesionales. No había suficientes maestros capacitados para la época. Una explicación de este periodo puede ser que con la autonomía federal hubo muchas oportunidades para mejorar la educación, pero la inestabilidad política y la falta de estructura limitaron el impacto. Aún así, fue un paso hacia el sistema educativo más moderno, o sea, el que poseemos. Ahora vamos a la parte de Departamento Nacional. Entre las fortalezas tenemos la centralización de la educación, se intentó establecer un sistema educativo más uniforme, la apertura de nuevos colegios, se fundaron algunas escuelas secundarias importantes y la promoción de la educación laica. A pesar de un fuerte control de la Iglesia, hubo intentos para la modernización de la educación. Entre las debilidades, tenemos que había una fuerte dependencia del gobierno. Panamá perdió autonomía en la toma de decisiones educativas, un control clerical persistente. A pesar de que la educación era laica, la Iglesia seguía teniendo mucha influencia y escasa cobertura. Los avances educativos no alcanzaban a toda la población. El analfabetismo seguía siendo prominente. Una explicación de este periodo puede ser que aunque hubo mayores mejoras en la infraestructura y una mayor intención de control estatal en la educación, la centralización limitó la capacidad de Panamá para atender sus propias necesidades educativas. Muchas gracias. A ver.